nacional e internacionalmente para que me hiciera el proceso. Sí. Bueno, después de entregado y durante el proceso de la elaboración de ese estudio se hizo toda esta socialización, debido proceso, un procedimiento consultado, democrático, bien revisado, con información primaria y secundaria, bastante importante. Se hizo todo este proceso al interior y al exterior de la empresa. Sigamos. Y, como dicen los estatutos de la empresa, y en todo lo que tiene con estos procesos, se fue a la junta directiva, donde la consultoría de ese estudio técnico hizo la debida presentación pre y durante la junta directiva para que la junta directiva tomara la decisión. Es tanto así que la junta directiva aprueba la implementación del estudio técnico, o sea, de la reorganización de la empresa. Y lo que tiene la reorganización de la empresa, ¿qué es? Ya lo han dicho mis antecesores, viceministros, es formalizar el trabajo. Y voy a dar unos datos que están documentados, obviamente, Jairo, totalmente documentados, y que lo hemos venido trabajando todos de la mano, la administración y el sindicato, de la mano, totalmente unidos, nada de aislamientos. Aquí quiero saludar, Jairo, también, y mi secretario me lo permite, a Gerardo Lugo, nuestro presidente del sindicato de mi querido Garzón, mi pueblo de origen, que es el presidente del sindicato de empresas públicas de Garzón en Pugar, al cual yo fui gerente, y también lo transformé. Eso fue cuánto, hace en el 1997. Era gerente de empresas de Garzón, no me llamaba Empugar, nosotros le pusimos Empugar después de la reestructuración, viceministro y doctor Percy, allá unidos con el sindicato, ¿no? Totalmente unidos, trabajando todos. Esto es de hoy, esto es de siempre, y lo saco a colación ahora que quiero saludar a Gerardo y a toda la comitiva que viene ahí de Garzón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahí está el documento, pero encontramos ¿qué problemas? Que las empresas públicas dependían un 80% de OPS, de contratos de 2-3 meses, durante el tiempo. OPS, órdenes de prestación de servicios. Eso crea una cantidad de inconvenientes. No lo voy a decir aquí, todos lo sabemos. Muchos problemas. Memoria institucional, se pierde la información. Bueno, aquí me puedo quedar con mil problemas que trae eso. Pero además, que es lo que yo siempre he dicho, y aquí hay personas que me conocen desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba en el SENA, que es la dignificación del trabajo. Ese tema nunca estuve de acuerdo. Yo en el SENA implementé y fui uno de los gestores a nivel nacional, con la Dirección General del SENA a nivel nacional, de que al menos se fuera una directriz de hacer contratos por un año. Y no ese tema de la contratación del SENA que hacía antes, por horas. Antes contrataba por horas. Eso era antes más indigno, digo yo humanamente. Era por horas. Entonces, si usted tenía un contrato de 100 horas, estaba dispuesto al coordinador a que le diera pista para poder ejecutar las horas. Entonces la gente no tenía ni idea cuánto se iba a ganar en el mes. Podía ganar 100,000 pesos, y si usted le quedaba bien al coordinador, podía ganar 4. Eso era, y lo logramos a nivel nacional en ese entonces, de que el SENA hacía una reforma interna, también pasaba en la ley, y se permitiera contratos de OPS, pero a un año. Se mejoró ahí. Yo hice parte de ese comité a nivel nacional para exigir eso. Cuando yo era funcionario del SENA, era director de este centro del sur de Huila, pero además fui encargado de Antioquia y de Magdalena. Entonces teníamos muy buena relación a nivel nacional y logramos esto. Hasta ahí. Cuando llegué a empresas públicas, también existía lo mismo, contratos a 2 meses, 3 meses, vaya, venga, cambien, aquí y allá. Y pudimos lograr también, mientras hicimos todo este proceso, poder mejorar algo. Por ejemplo, Jairo, ustedes lo saben, y todos aquí están los funcionarios, los fontaneros, que son el alma y los héroes de la empresa, mal pagos, mal dotados. ¿Qué hicimos, doctor Pérez? Los contratamos a término fijo por un año y le mejoramos los sueldos. O sea, dignidad laboral, dotación, que es el deber ser como debe ser. Bueno, entonces
digamos que esto encontramos el 80% y claro, ese 20% soportado a los funcionarios de planta, que habían sido los mismos 25, como dijo Jairo Areiza, lo había diciendo, ese dato no lo tenía, que en los últimos 25 años tan solo habían nombrado 2 personas de planta en 25 años. En el siglo anterior, 2, y en este siglo, 2. O sea que en los 32 años solo habían nombrado 4. Eso por pura obviedad y lógica. Una empresa, ¿cómo va a crecer? ¿Verdad? La ciudad presionando crecimiento, y una empresa pública, que es la que soporta todo desarrollo en cualquier parte del mundo, quedada. Eso por pura inercia lo entendemos sencillamente. Ok, entonces digamos lo que esas razones. Claro, la estructura de antes era una estructura que no estaba en las condiciones actuales de una empresa industrial y comercial del Estado de ya 30.000 pasados usuarios. Ya pasamos los 30, vamos por 31.000. Ok, y ahora que les termine la exposición, les voy a decir por qué esta empresa en 10 años va a pasar a unos 60.000. Sigamos. Y aquí les hago unos casos, y estamos hablando de 33 cargos, entre 27 de plantas, 6 de nombramiento, de libre nombramiento, cerca de 4.000 millones de pesos la nómina. Sigamos. El antes. Y el antes, el histórico de OPS por año promedio, 122 personas, que nos valdrían 2.300 millones de pesos en promedio. Son datos que nos dan las desproporciones, ¿sí?, asimétricas desde el punto de vista del personal versus tema financiero. Ok, sigamos. Y esta es la nueva. Entonces de 33 cargos pasamos a 78 cargos de plan. Pero además también propusimos ante la fuerza de la situación un plan de pensión, de retiro. Y se fueron unas personas que le dieron mucho a la empresa, mucho. Además, algunos de los que se fueron todavía muy completicos para dar más de lo tanto que han dado. Y se fueron justamente bien pensionados, ¿sí? Y hay otra propuesta por ahí que anda en camino, de otro paquete de retiro voluntario, para que la gente tenga la dignidad de irse a descansar, a disfrutar todavía con juventud, porque menos juventud, pero todavía para disfrutar que la pensión, para que disfruten por fuera ya una situación diferente, para su mejor vida, para su mejor confort, porque ya después de uno estar 30 años, 27 y 28 en una empresa, ya es justo salir a disfrutar su pensión. ¿Ok? Y ahí están los cargos de la nueva reorganización. Son 78 cargos, eso nos vale 5.600 millones de pesos. Sigamos. Lo que nos generan, y ahí está la certificación de nuestro director administrativo y financiero, que da fe de eso, nos ahorramos por año. Este año nos vamos a ahorrar 611 millones en promedio. Creeríamos que podemos ahorrarnos un poco más. ¿Sí? Entre uno, desde el punto de vista financiero. O sea que por donde uno lo vea, esto es netamente positivo. Sigamos. Bueno, ¿por qué el recurso humano? Claro, el recurso humano es lo más importante de una empresa, totalmente. Y el recurso humano, recurso humano comprometido con competencia en lo profesional y en lo personal, para que la empresa crezca en lo productivo y competitivo, es lo que en este tipo de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios genera un producto súper importante y clave para el tema social. Y es las expansiones del servicio público responsable que permita que los empresarios inviertan. Y al invertir los empresarios en proyectos de vivienda de interés social, en proyectos de viviendas privados o conjuntos, como lo llamamos, pero además, tema comercial, agroindustrial e industria, hay empleo, pero hay empleo, hay recursos, hay menos pobreza, hay más desarrollo sostenible. Eso es, señor alcalde, viceministro, es lo que hemos venido haciendo en los 3 años. Garantizando, papi Carito,
esto, que la ciudad a corto y mediano y largo plazo pueda crecer el 76%. Podemos decir que casi estamos a que Pitalito puede crecer el doble y no hay problema porque hay disponibilidad de servicios públicos por todo ese trabajo que hemos hecho en estos 3 años en la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, comenzando con acueducto, modernización de la planta de tratamiento de agua potable, mejoramientos considerables en la bocatoma, pero además inversiones grandes de recursos de la misma empresa en las redes principales de toda la ciudad. Eso es lo que garantiza lo que están viendo, que podemos crecer, y hay zonas como la del norte que he salido para Neymar, que se ha gestado un desarrollo hasta cuando llegamos de manera desordenada porque comenzaron proyectos sin servicios públicos, como San Roque, unos San Roque más grandes, otros más pequeños. Ese es el ícono. Cuando llegamos en un año le pusimos agua, le colocamos, le suministramos agua potable a una comunidad que llegaba cerca de 30 años sin agua. Y aquí está la proyección y lo que ya hoy es, y que ya podemos dar disponibilidades inmediatas, y esto es lo que garantiza un Pitalito, un eje del surcolombiano responsable y de crecimiento sostenible. Sigamos. Para alcantarillado sanitario, que es el color naranja, de igual manera. Y para el desarrollo y crecimiento del alcantarillado pluvial, que es el manejo y la evacuación de agua lluvia, como por esta zona no llueve, casi no llueve, ¿no es cierto? Pitalito es llamado, mi viceministro le han llamado desde hace mucho tiempo cielo roto. Esto ya ha hecho obviamente cambio en el clima, por todo el efecto del cambio climático, pero Pitalito es lluvioso, muy lluvioso, y nos genera muchas inundaciones en muchas zonas que las hemos ido mitigando con proyectos considerables de manejo de agua lluvia. Y también el de alcantarillado sanitario. Ahí están los dos. Podemos crecer el tema del alcantarillado hacia el norte, hacia el sur, que es hacia el área industrial llamada industrial, que desde hace más cerca de 20 años no tiene agua o tiene muy poca agua. Pero también nos habilitamos a una zona sur-oriente y comenzamos a expandir la ciudad, y eso pues gracias, señor alcalde, a los concejales que están aquí, discúlpenme, no los nombré al principio, a todos los concejales, pues a ellos un agradecimiento a esta concejal Laureana, que hicieron todo un trabajo para aprobar el POT, que hacía casi 12 años estaba allí, y que no se aprobaba, y que se logró aprobar en el primer semestre del 2021, y que ya eso es clave y fundamental para nuestro trabajo que hemos venido haciendo y podernos anclar al POT y poder dar disponibilidad de servicios públicos, y que la ciudad con todo esto tenga tranquilidad en el futuro, en el corto, mediano plazo, o sea, en el ya. Sigamos. Y tenemos, con esto termino, y es que FIS, dos de las mejores calificadoras del mundo, le ha dado a empresas públicas desde el 2020, donde hemos logrado que esa calificadora, reconocida una de las 2 mejores del mundo, calificar a empresas públicas de Pitalito. Y sigamos. En los últimos 3 años, en el último, en noviembre, señor viceministro, FIS nos calificó como positivo estable, BB positivo. Y ahí está demostrado que en los últimos años hemos venido mejorando desde lo financiero integral de toda la empresa, y esa es el sello de que las cosas han venido haciendo bien con respecto a la ley y el deber ser de una empresa responsable para el sur colombiano. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Henry Lizcano Parra por la socialización del estudio técnico para la reorganización empresarial de la empresa en Pitalito. A continuación, entonces, quiero darle la palabra al doctor Edwin Palma Egea, viceministro de Trabajo.
en cabeza de su representante, el señor alcalde. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa principal, para todos los asistentes. Para nosotros como gobierno nacional es muy importante estar acá por varias razones que quiero aprovechar la oportunidad para compartir algunas reflexiones alrededor del tema. Yo creo que lo primero es porque estamos hablando de servicios públicos, y los servicios públicos en esta agenda neoliberal que nos ha gobernado los últimos 30 años ha subestimado el papel de los servicios públicos en la vida de las personas y los privatizó, así es, los privatizó y volvió los servicios públicos evidenció en la pandemia la necesidad de un servicio público fuerte de orden sanitario. Recordemos que en la pandemia a todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud se les denominó héroes, pero hoy todavía siguen siendo precarizados, tercerizados, deslaboralizados, y esa inconsecuencia entre llamarlos héroes, pero además despojarlos de sus derechos humanos laborales, puso de presente a nivel mundial la necesidad de fortalecer los sistemas públicos y los servicios públicos, entre esos de la salud. Y en ese sentido, por eso muchos países en el mundo volvieron a recuperar los sistemas públicos, sanitarios, y hacerlos nuevamente estatales. Y también gran parte del mundo se discute si recupera los servicios públicos que sean netamente públicos y estatales. Y esa discusión que siempre la ha puesto de presente el movimiento sindical y el movimiento social, hoy es muy importante para este gobierno, que además ha hablado de la necesidad. Esta mañana escuchábamos a nuestro director nacional de planeación, con ocasión a la radicación ayer del Plan Nacional de Desarrollo, decir que nunca en la historia de este país había puesto de presente la necesidad, por ejemplo, del agua, de poner el agua en el centro de la discusión pública y política, de la necesidad de proteger los páramos, de hacer una transición energética rápida, de, por ejemplo, dejar de explotar minería a cielo abierto, dejar de explotar el petróleo, que es el centro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y lo ha hecho nuestro presidente no solamente en esta campaña, sino desde la pasada y la antepasada, y obviamente ahora ya como gobierno has quedado consignado tanto en las bases de nuestro Plan Nacional de Desarrollo como en el articulado que esperamos se discuta en el Congreso de la República en los próximos días. Entonces, este tema de los servicios públicos es un tema de prioridad para nosotros, como gobierno nacional. El otro tema, que es el tema que ocupa nuestra atención, es el tema de la dignidad en el mundo del trabajo, la dignificación del mundo del trabajo. También está consignado en nuestra base del Plan Nacional de Desarrollo, incluso en el articulado ha quedado la iniciativa de poder desarrollar una política nacional de trabajo decente. Y nosotros como gobierno no queremos simplemente invitar al sector privado a que se vincule a nuestra gran apuesta para formalizarlo, porque hay gran parte de este país tiene graves cifras de informalidad. Todos los últimos 30 años hemos tenido una informalidad bordeando el 60% y un desempleo bordeando el 10%. Y siempre nos han metido la tesis de que deslaboralizar y precarizar las condiciones laborales de los trabajadores genera más empleo. Y fue la tesis de la ley 189 del primer gobierno de Uribe, cuando nos dijeron la ley 189 va a crear 160.000 empleos al año. Pues pasados 4 años no creó ningún empleo. Y por eso otros gobiernos en el mundo y ahora este gobierno quiere intentar una fórmula distinta para redinamizar la economía. Es decir, no solamente pensar en una gran transformación de nuestra matriz económica que no dependa solamente de las materias primas, sino industrializar el agro, mirar el mundo del campo, desarrollar el punto 1 del acuerdo de paz de La Habana, que implica precisamente profundizar la mirada al campo y atraer turistas, millones de turistas, como lo ha dicho nuestro presidente. Pero unos y otras apuestas van atravesadas por algo que necesitamos que haya en este país y a lo que tenemos que apostarles todos y todas, y es la paz.
eso un eje fundamental de nuestro plan de desarrollo, pero también de nuestra mirada como gobierno es la paz total. Necesitamos paz, porque nadie va a venir, millones de turistas no van a venir aquí si no tenemos un país en paz. Por eso nuestra gran apuesta también implica avanzar hacia esa consigna de la paz total. Y esa consigna de la paz total también tiene que ver con la paz en el mundo del trabajo, la paz social, la paz política. Al final, el nacimiento de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas, pero también el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo fue un gran acuerdo de paz planetario para, obviamente, que hubiese justicia social. Por eso desde aquí, desde Picalito, saludo a la Conferencia Nacional del Trabajo, a la segunda Conferencia Nacional del Trabajo. Participé de la primera, donde el movimiento sindical primero ha demostrado su capacidad de hacer propuestas. Es decir, el movimiento sindical y particularmente el Comando Nacional Unitario no se ha quedado sobre la consigna de la protesta, sino que tiene la propuesta concreta. E incluso en la subcomisión, cuando presentan 49 artículos de lo que ellos consideran debe ser la reforma laboral, esa fue la noticia más sonada de ese día en los distintos medios, porque pone de presente la capacidad del movimiento sindical colombiano, a pesar de su estigmatización, de la violencia antisindical, de lo reducido que se ha arrinconado al movimiento sindical, de que el movimiento sindical tiene la capacidad, la madurez y el entendimiento del momento político para proponer ajustes en el mundo del trabajo, ajustes en el mundo pensional y participar abiertamente de esta reforma a la salud, que son los paquetes, que son las 3 reformas de lo que ha llamado nuestro presidente el paquete social de reformas. Y ese paquete social de reformas que va a entrar al Congreso de la República también en los próximos días no será posible si no está acompañado por la ciudadanía, porque la reforma pensional va a tener oposición en los grandes fondos privados de pensiones. En varias partes del mundo, incluyendo en Chile, se discute la necesidad de acabar los fondos privados de pensiones. Nosotros aquí en la reforma pensional no estamos diciendo acábense los fondos privados de pensiones, pero sí necesitamos redistribuir y reorganizar el sistema pensional para pensar en cerca de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen ningún ingreso. Lo mismo sucede con la reforma de la salud. Tiene una gran oposición de las EPS, que hasta equipos de fútbol patrocinan y todas es decir, tienen una gran ofensiva contra esta reforma de la salud, que no tiene un objetivo distinto que llevar la salud a los lugares donde nunca ha llegado la salud y garantizar la salud como un derecho fundamental y humano y no como un negocio. Y lo mismo sucede con la reforma laboral. La reforma laboral, básicamente, uno pudiese resumirla en 2 grandes reflexiones. Una, cumplir la promesa de campaña de dejar sin efectos esos aspectos económicos que en el año 2002 le quitaron a los trabajadores ingresos por vía de recargos nocturnos, recargos dominicales, por vía de abaratamiento del despido. Y 2, estandarizar o cerrar las brechas que hay entre nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que fue hecho hace 70 años, y los estándares internacionales. Está la Organización Internacional del Trabajo, el Plan de Acción Laboral con Estados Unidos, el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de Canadá, la OCDE misma, nosotros hacemos parte de la OCDE, y han emitido insistentes pronunciamientos sobre la necesidad de que nosotros armonicemos al mundo del trabajo estas recomendaciones internacionales. Y es en esos temas que nosotros hemos puesto en la subcomisión de reforma laboral los asuntos que a nuestro juicio son los que tienen que ir al Congreso de la República. No hay textos. Se nos ha criticado porque no hay textos de reforma laboral, pero no puede haber textos porque los textos tienen que salir del tripartito, tienen que salir de la subcomisión, tienen que salir de la Comisión Permanente de Concertación. Es nuestra obligación ética, moral, democrática y además también nuestra obligación legal y constitucional. Pero esperamos que al terminar este mes ya tengamos un texto que sea de la más amplia difusión y deliberación pública. Hemos construido la discusión de la reforma laboral no solamente en la subcomisión, que es tripartita, donde están los sindicatos, los empresarios y el gobierno nacional, sino también en las subcomisiones departamentales, en 32 subcomisiones departamentales. Hemos abierto un link, ya cerramos y recibimos cerca de 1.200 propuestas a través de este link virtual
en la página del Ministerio del Trabajo, y además hemos hecho unos foros temáticos y descentralizados para abordar distintos temas que hacen parte de la transformación del mundo del trabajo. Ayer, por ejemplo, le comentaba al alcalde que hay un mundo de trabajo hoy nuevo que se escapa de la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, porque el mundo del trabajo cambia todos los días y sigue cambiando, y la pandemia lo cambió más, y la tecnología y los fenómenos de mundialización del mundo del trabajo hacen que el trabajo cambie cada día más. Pero le mencionaba dos cifras solamente ayer al alcalde para que nos sorprendamos, que es lo que estamos revisando. 100.000 trabajadores de plataformas, es decir, 100.000 trabajadores y trabajadoras de plataformas de reparto y transporte de personas hoy no le cotizan a la Seguridad Social. Hoy no tienen ningún tipo de derecho laboral, ni ninguna protección contra un accidente de trabajo, y por eso vemos a un trabajador, una trabajadora de Rappi accidentado en un semáforo sin que nadie lo pueda socorrer. Pero también tenemos un mundo más inexplorado y el que nadie quiere hablar, pero nosotros tenemos la obligación de hablar porque al final hay un trabajo, y es 300.000 trabajadoras y trabajadores asociados a la industria de las webcams, de las modelos de las webcams. Y nadie quiere hablar de ese tema, pero hay 300.000 trabajadores y trabajadoras que no le pagan hoy la Seguridad Social. Y nosotros tenemos una orden desde el año 2021 emitida por la Corte Constitucional para que el Congreso de la República y el Ministerio del Trabajo analice ese mundo del trabajo y lo regule. Y por eso nosotros, no solamente por esa obligación de la Corte Constitucional, ese exhorto de la Corte Constitucional, sino también por la necesidad de dignificar el trabajo, queremos poner, solo por poner dos ejemplos, esta consideración que es la que estamos hablando hoy, la necesidad de formalizar. Pero también otros oficios que están allí a la vuelta de la esquina, cuando salimos y los vemos, pero somos generalmente indiferentes a ese mundo del trabajo. Las madres comunitarias, los que venden Vive 100 o Bonai, los trabajadores y las trabajadoras que venden chances y apuestas que están ubicadas hoy como colocadoras independientes y no tienen acceso a la seguridad social. Es decir, necesitamos mirar ese mundo del trabajo hoy totalmente desprotegido. Aquí también hicimos, no olvidamos hablar de esto, señor alcalde, pero aquí también hicimos en el departamento y en el municipio recientemente un proceso de certificación de recolectores de café, en una alianza que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo, porque a nosotros también nos interesa en este gobierno, si en el sector urbano la informalidad es cercana al 60%, en el sector rural es cercana al 95%. Y por eso también parte del centro de la discusión de la reforma laboral tiene que ver con el trabajo rural, donde la informalidad es mayor. Y estamos hablando con la SAP, que agrupa todo este sector, por decirlo así, de pequeños y grandes agricultores, pero también con los sindicatos del sector rural, para que miremos cómo esos millones de trabajadores y trabajadoras del sector rural también vayan a la seguridad social, donde tenemos una grave situación porque además hay una población con mucha edad y los nuevos, es decir, la juventud trabajadora rural no quiere trabajar en el campo. Y eso es parte de la discusión hoy desde el punto de vista sociológico, para también poder tomar decisiones de orden normativo que permitan impulsar el desarrollo local. Entonces, apreciados compañeros y compañeras, nosotros celebramos que hoy hayan cerca de 70 trabajadores y trabajadoras que transiten del trabajo tercerizado al trabajo formal. Está totalmente demostrado, y no lo decimos nosotros como gobierno, lo dijo recientemente la OCDE, que la tercerización profundiza los niveles de desigualdad. Lo dijo la OCDE. Es decir, es curioso pero que lo diga la OCDE ya nos da algún elemento para poder seguir profundizando en esta discusión. Claro, el mundo hoy se descentraliza, se desconcentra, cada día hay más fenómenos de tercerización, pero la OCDE dice la tercerización profundiza la desigualdad. Pero también ha dicho la OCDE, la disminución de tiempos de trabajo aumenta la productividad. Entonces hay que poner en la discusión pública también, que hace parte de lo que estamos conversando sobre la necesidad de, este año empieza a partir de julio la reducción gradual de la jornada de trabajo.